Muy buenas tardes. Con la presencia de los señores diputados y las señoras diputadas en quórum reglamentario, declaro abierta la sesión de tablas del día de la fecha bajo la modalidad semipresencial. Corresponde izar las banderas nacional y provincial al diputado Eduardo Martínez y a la diputada Maylé Rodríguez Sábalo, a quien invito a cumplir su cometido, y a los demás legisladores y legisladoras a ponerse de pie. Por secretaría se tomó nota de los diputados y las diputadas conectados, estando todos presentes a los efectos de computar la asistencia. Comenzamos con la sección sobre las actas. Por secretaría se dará lecturas a las actas. Acta número 8 de la séptima sesión de tablas del periodo ordinario correspondiente al 180 periodo legislativo anual de fecha 17 de junio del 2020. En consideración del acta anunciada, por favor, sírvanse votar por el chat. Aprobado. Pedidos de licencia. Por secretaría se me informan que no existen pedidos de licencia. Pasamos a las resoluciones de presidencia. Por secretaría me informan que no existen resoluciones de presidencia para su ratificación. Por lo tanto, pasamos al tratamiento de los asuntos centrados. Tienen la palabra los señores diputados. Tiene la palabra el diputado Jorge López. Gracias, señor presidente. Es a efecto de solicitar la omisión de la lectura de los asuntos entrados debido a que todos los legisladores ya lo disponen de forma virtual. Muchas gracias. Se pone en consideración la moción del diputado Jorge López. Por favor, sírvase votar por el chat. Aprobado. Pasamos al orden del día. Pasamos al punto A, preferencias con despacho. Tiene la palabra los señores diputados. Tiene la palabra el diputado Gómez. Ahí le habilitó el micrófono, diputado. Sí, presidente. Es para hacer referencia en particular a los despachos con preferencia del despacho número 16, que es el proyecto de ley 77.787, el cual hemos venido trabajando de manera conjunta, tanto la Comisión de LAC como la Comisión de Hacienda. Vamos a solicitar, en aras del buen diálogo que existe con el oficialismo, y atento a que se han presentado algunos aportes por parte de este bloque, estimamos conveniente una semana más para que podamos, si Dios quiere, la semana que viene tratarlo y darle media sanción. Muchas gracias, diputado. Antes de poner en consideración su pedido, voy a hacer un breve cuarto intermedio de 30 segundos. Continuamos luego este breve cuarto intermedio. El diputado Germán Gómez había pedido el tratamiento del proyecto de ley del Consejo Asesor Económico, Social y Ambiental
para la semana que viene. Tiene la palabra el diputado López. Gracias, señor presidente. En primer lugar, para acompañar la moción del diputado Gómez, ha sido un acuerdo en labor parlamentaria. Vamos a agotar las instancias del consenso. Creo que una herramienta como lo es el Consejo Económico, Social y Ambiental merece que esté acompañado por la mayor cantidad de las fuerzas políticas que integran la legislatura. Nos tomaremos esta semana para avanzar en esta instancia. Además, quiero pedir el estado parlamentario del despacho en mayoría y en minoría que se sacó en el día de ayer del plenario de comisiones donde se le dio tratamiento al expediente mencionado. Muchas gracias, diputado. Vamos a poner en consideración las dos mociones. La moción del diputado Gómez, ampliada por el diputado López. Por favor, sírvanse a votar por el chat. Aprobado. Pasamos a los asuntos fuera del orden del día, los sobre tablas. Ahora, por secretaría, se dará lectura al expediente proyecto de ley que fue acordado en la Comisión de Labor para su tratamiento. Expediente 78042 es un proyecto de ley autoridad del Poder Ejecutivo incorporando el artículo 119 bis al Código de Contravenciones de Mendoza. Tiene la palabra el diputado Jorge López. Gracias, señor presidente. Le solicito el estado parlamentario del expediente 78042 y luego que lo pongamos en votación voy a solicitar nuevamente la palabra. Muchas gracias, diputado. Se pone en consideración por el chat la toma de estado parlamentario del expediente 78042. Por favor, voten en el chat. Aprobado. Sigue en el uso de la palabra el diputado Jorge López. Gracias, señor presidente. Lo que corresponde ahora es solicitarle el tratamiento sobre tablas del expediente 78042. Y posteriormente haré nuevamente uso de la palabra, señor presidente. Gracias. Se pone en consideración el tratamiento sobre tabla del expediente 78042. Por favor, voten en el chat. Aprobado. Sigue en el uso de la palabra el diputado López. Gracias, señor presidente. Previo a que los miembros informantes de nuestro bloque hagan mención a los fundamentos del proyecto, le voy a solicitar que se adopte como despacho el proyecto original con las modificaciones que obran en secretaría. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Maylé Rodríguez. Sí, muchas gracias, señor presidente. Es para manifestar que desde mi bloque del PTS en el Frente de Izquierda no vamos a acompañar este expediente, dado que desde nuestro punto de vista a la crisis sanitaria hay que darle respuestas sanitarias y no punitivas, ni penales, ni contravencionales. E incluso también tomando lo que ha referido la propia ministra de Salud de nuestra provincia, donde ha dicho en los medios de comunicación que para poder detectar los nexos y los contactos estrechos a los casos positivos es importante hacer investigaciones médicas y no investigaciones judiciales. Por eso es que para nosotros una medida de este tipo desalentaría justamente a poder llegar al fin, digamos, que tiene la investigación médica. Por eso es que vamos a votar en contra de este expediente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Germán Gómez. Gracias, señor presidente.
Se hizo referencia a que ha habido modificaciones al texto remitido. Voy a solicitar si por secretaría se puede dar lectura a dichas modificaciones. Por supuesto, por secretaría se dará lectura al artículo del expediente. Bien. Artículo primero, incorpórese el artículo 119 bis a la ley 9099, el cual quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 119 bis. Incumplimiento de la normativa de emergencia en materia sanitaria. El que organizare y o alojare reuniones con personas sin parentesco en razón de la naturaleza, las técnicas de reproducción humana asistida, la adopción o la afinidad hasta el segundo grado en línea ascendente, descendente o colateral, que implique incumplimiento de las normas que regulan esta actividad y las instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales dictadas durante la emergencia pública ratificada por la Ley 9220, será sancionada con multa desde 1.500 unidades UF hasta 3.000 unidades UF, o desde 15 días hasta 30 días de arresto, o trabajo comunitario desde 60 días hasta 80 días. En caso de reincidencia, la sanción se le dará al doble de su mínimo y máximo. Continúa en el uso de la palabra, diputado Gómez. No, está bien, era solo eso. He visto que he podido detectar que se le ha hecho un agregado, pero bueno, está bien, continuemos nomás. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente. Ya que la secretaria legislativa ya leyó el articulado, voy a poner un poco en contexto este expediente enviado por el Poder Ejecutivo, por el gobernador Rodolfo Suárez, en el contexto que se pide esta modificación transitoria del Código Contravencional de la provincia de Mendoza. Esta iniciativa encuentra su fundamento justamente en la emergencia pública en materia sanitaria que se declaró a nivel nacional por un decreto de necesidad de urgencia, el número 260 del presente año. En el ámbito provincial, tal como sabemos, se han adoptado diversas medidas, entre las cuales hemos adoptado el distanciamiento social preventivo y obligatorio. Mediante el decreto acuerdo número 700 del presente año se autorizaron reuniones de todo tipo, todos los días con un máximo de 10 personas. Sin embargo, en razón de los cambios producidos en la situación epidemiológica de la provincia de los últimos días, ya habiendo constatado ciertos y determinados incumplimientos en esta normativa, es que el Poder Ejecutivo Provincial nos solicita esta herramienta jurídica en lo ateniente a las reuniones sociales, ya que se ha constatado un incremento del riesgo de propagación justamente del virus COVID-19. Hay que aclarar, señor presidente, esto es muy importante, que esta es una herramienta de naturaleza jurídica estrictamente transitoria, en tanto se encuentra vinculada, atada a la emergencia ratificada por la ley 9220 y en tanto en cuanto en nuestra provincia este tipo de reuniones se encuentren debidamente prohibidas en el marco de la pandemia ya conocida por todos. Se solicita entonces la incorporación de un nuevo tipo contravencional. Esta herramienta resulta indispensable para continuar avanzando en la lucha contra esta pandemia. Y desde esta banca, señor presidente, desde nuestro bloque, la Unión Cívica Radical, entendemos que en este contexto excepcional de crisis, de pandemia, es una herramienta que va a servir justamente al Poder Ejecutivo Provincial para evitar la desmedida propagación de este virus, para poder controlarlo y también por el esfuerzo que muchos mendocinos y mendocinas junto al gobierno están realizando para que puedan continuar las actividades económicas, comerciales e industriales en nuestra provincia, haciendo por supuesto un balance entre las medidas sanitarias y preservando la economía de nuestra provincia, por lo que solicitamos, y por eso también hemos pedido este tratamiento sobre tablas,
para que el gobierno cuente rápidamente con esta herramienta jurídica, la cual va a tener de manera transitoria y en el marco de esta pandemia. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Mercedes Llano. Señor presidente, entendemos el espíritu que subyace a esta iniciativa. Compartimos las preocupaciones del señor gobernador por la situación sanitaria, pero no estamos de acuerdo con la medida propuesta. La razón del Estado es justamente la de proteger y preservar las libertades individuales. Creemos que esta medida representa un exceso de paternalismo, poniendo en riesgo el principio de intimidad de las personas, de preservar la vida privada de los hombres, consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Creemos desde nuestro partido en una sociedad de personas libres que actúen por convicción y responsabilidad y no en base al látigo y por temor, cual si fuese un Estado jovesiano, como también lo ha entendido el presidente de Uruguay. Entendemos que el Estado debe apelar a la confianza, debe confiar en los ciudadanos y apelar a su conciencia y a su autocontrol, y usar como medida la persuasión y no el castigo. Además, consideramos que es una medida que atenta contra el principio de igualdad, dado que solo podrán reunirse en bares y en restaurantes los sectores de la sociedad que están económicamente más acomodados. Y finalmente, entendemos que esta medida puede llegar a acentuar la clandestinidad, tornando aún más difícil el control de la expansión de la pandemia, como se nos ha informado en una reunión que hemos tenido. Y consideremos que se trata de una intromisión del Estado en la vida privada de las personas, que realmente excede los límites de la razonabilidad y que genera un ambiente propicio para que este paternalismo en exceso termine degenerando en un autoritarismo. Por esos motivos es que no vamos a acompañar esta iniciativa. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Mario Vadillo. Sí, muchas gracias, señor presidente. Y la verdad que acá, o yo no sé si están confundiendo el concepto de lo que se está tratando o cómo interpretan una normativa, porque acá no estamos hablando de que la privación de una libertad individual de hacer lo que uno quiere. Lo que se está privando acá es de contagiar a alguien, es decir, distribuir una pandemia, de enfermar a otros, en base a la violación de un concepto que se pone, como en el caso este, se pone a nivel nacional, se baja por la provincia para controlar una pandemia. Es decir, esto es así. Creo que el gobernador está mandando este proyecto, pero que no va a alterar nada sus propios actos propios de haber denunciado a estos, el caso este de 98, de haber hecho una fiesta. Él mismo dijo que lo denunció como un delito penal. Y si me permite leer... Autorizado. El artículo 205 del Código Penal dice: será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Es decir, acá esto está en el apartado de salud pública del Código Penal. Es decir, entendámonos, esto no es que estamos introduciéndonos en la vida de una familia, estamos tratando de reprimir a una familia. Acá lo que estamos haciendo es algo claro, es combatir una epidemia que es gravísimo. Es decir, ¿qué pretenden? ¿Que no se combata la epidemia? Es decir, me parece que son medidas que ya están en el Código Penal y no son nuevas. Siempre se ha tratado una epidemia con determinadas reglas para evitar su contagio masivo. Me parece que
que este artículo es sobreabundante, porque sabemos que en materia penal se subsume un delito de contravencional con un delito penal, es decir, que a la larga, si a mí me toca actuar de fiscal, no voy a poder usar el código contravencional, voy a tener que caer en esta figura. Pero también entiendo que todo lo que podamos hacer para luchar contra esta epidemia, que es tan grave y que está causando tantos perjuicios sociales, pero también económicos, hay que hacerlo, y sobre todo desde nuestro lugar, que es de legisladores, tenemos que hacer todo lo posible. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Laura Chazarreta. Gracias, señor presidente. ¿Se escucha? Sí, diputada. Bien. Bueno, era para dejar claro mi voto negativo a este expediente. Ya habíamos manifestado en un proyecto de declaración la preocupación cuando el gobernador expresó la necesidad de esta medida en el Código Contravencional. Para nosotras hay dos preocupaciones, que es que la pandemia se lleve a la clandestinidad y la criminalización y la represión a los sectores populares, como viene sucediendo con el Código Contravencional, y se profundizó mucho más en la cuarentena, y con este tipo de medida considero que va a pasar mucho más. En el caso del mal llamado famoso caso 98, todavía no se sabe cómo contrajo el COVID-19, así que me parece que ahí es donde hay que concentrarse y preocuparse, porque lo que hace esto es criminalizar y llevarnos a la clandestinidad, y nadie al fin y al cabo va a decir nada y va para proteger a su grupo por miedo a que terminen llevándolos presos o ese tipo de medidas. Así que reitero mi voto negativo a este expediente. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Mastruc. Gracias, señor presidente. Bueno, también en el mismo sentido, expresar mi voto negativo. Creo que los fundamentos ya se han dado en algunos casos. Creo que no es paternalismo, creo que estamos bastante cerca de lo que en realidad me parece que es. No es otra cosa que un autoritarismo, y hasta me animo a decir, por lo que parece, digo, o por lo dado que se han dado las herramientas necesarias, tanto desde el Ejecutivo Nacional, me parece una norma totalmente innecesaria para la prensa. Creo que la verdad que intentar quedar bien con un sector solamente no me parece nada saludable, más allá de que obviamente nos preocupan todo este tipo de reuniones, y teniendo en cuenta también lo que ha dicho el diputado Vadillo, creo que las herramientas están claras, por lo tanto expreso mi voto negativo a esta propuesta. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Gómez. Gracias, señor presidente. Bueno, creo que hay que aclarar algunos conceptos, más allá que en nuestro bloque va a haber libertad para votar y expresarse. También entendemos que ante esta situación y ante los hechos que han sucedido, hay que tomar alguna medida de carácter contravencional. Quiero aclarar que para algunos conceptos, en particular en cuanto hacemos referencia al Código Penal, hay dos figuras previstas en el Código Penal, una está prevista en el artículo 202 y otra en el 203, más allá del artículo que citó recién el diputado Vadillo. El artículo 202, la figura penal que tipifica supone la existencia de una intencionalidad directa, es decir, la existencia del dolo, con la intención concreta de propagar una enfermedad peligrosa o contagiosa a otras personas. Si leemos el artículo 203, que continúa, hace referencia a que ese hecho, al que he mencionado anteriormente,
se produce esa propagación como consecuencia de imprudencia o negligencia, si estaríamos más presentes ante una situación de culpa. Pero acá se refieren, ambos tipos delictivos se refieren a propagación, ya sea por negligencia o imprudencia, o de manera directa, dolosa, de una enfermedad como la que hoy nos toca, no solamente en el contexto provincial, sino también a nivel nacional. Y creo que hay que diferenciar, en este caso, el tipo penal del tipo contravencional del proyecto que ha remitido el Poder Ejecutivo, más allá de que vamos a hacer alguna observación en su momento a la hora de entrar en el articulado específicamente. El tipo delictivo que prevé el artículo 1 del proyecto remitido solo hace referencia al que organice reuniones fuera de los esquemas permitidos por el decreto 700 del 2020 y del decreto 775 también del 2020. ¿Qué es lo que dicen esos decretos? Que pueden realizarse reuniones no solamente familiares, sino reuniones de todo tipo, los días sábados, los días domingos. El último decreto eliminó lo que era el término de cercanía, con un máximo de 10 personas. Específicamente, el tipo contravencional que está previsto en esta ley que estamos tratando se refiere al que organiza una reunión fuera de ese contexto, no al que propague una enfermedad de carácter dolosa, con intención dolosa, o se propague como consecuencia de haber incurrido en una negligencia o una imprudencia, que en ese caso estaríamos frente a una situación culposa. Acá, el tipo delictivo, conforme al proyecto original, que es el que yo tengo, hace referencia al que organice una reunión fuera de las condiciones o disposiciones que prevé el decreto 775 del 2020. Es decir, organice una reunión de más de 10 personas, fuera de los días previstos. En ese caso, si eso sucediera, estaría, digamos, esa conducta tipificada en el proyecto que remite el Poder Ejecutivo. Para aclarar, porque no son hechos penales o castigables o sancionables, totalmente diferentes lo que dice el Código Penal a lo que estaría mandando en este caso el Ejecutivo Provincial. No obstante eso, entendemos esto con la idea de apoyarlo, entendemos que es una herramienta que puede servir a los fines de evitar que este tipo de conductas, y particularmente la tipificada, que es armar reuniones de más de 10 personas, se propague en toda la provincia. Porque si uno analiza tanto el decreto 700 como el 775, ninguno tiene sanciones específicas. Y cuando no hay sanción, digamos, tenemos este tipo de situaciones. La sanción es una sanción de carácter contravencional y es de carácter transitorio, conforme he leído en el texto. Es decir, que cuando termine la emergencia directamente, esta ley, esta modificación al Código Contravencional quedaría totalmente sin efecto. Sí coincido, señor presidente, que no basta con agregar una modificación al Código Contravencional. Más allá de que el peronismo, y sobre todo este bloque, históricamente, y en otras oportunidades, votó de manera negativa el Código Contravencional que en su momento mandó el oficialismo, por entender que hay garantías individuales y cuestiones que hacen al debido proceso que no están garantizadas. Nosotros hemos presentado un proyecto el cual ha trabajado la diputada Garnica, justamente en eso, en modificar esas situaciones y evitar esos temores a los que han hecho referencia los legisladores que me han precedido en el uso de la palabra. Particularmente lo que se refiere a la protección de las garantías individuales y en lo que hace al debido proceso a la hora de aplicarse este tipo de sanciones. Quiero que, ojalá, nos podamos dar de manera muy rápida, y tal vez lo antes posible, cuando pase esta situación de emergencia, una discusión más profunda sobre el Código Contravencional que actualmente rige en la provincia de Mendoza, el cual creo que en muchísimos aspectos hay que mejorar, hay que adecuar a estos tiempos y no tener una cuestión netamente sancionatoria, que en muchos casos la aplicabilidad de esas sanciones viola las garantías del debido proceso, la defensa del juicio, y que creo que no contribuyen en nada a la institucionalidad histórica que todos los partidos políticos hemos defendido en la provincia de Mendoza e intentamos defender.
También, señor presidente, y en aras de hacer aportes, como hemos venido históricamente ayudando a este gobernador, creemos también que en esta situación de emergencia, que muy poco se dice, y a la hora de controlar la aplicabilidad y efectividad de muchas normas, es fundamental un tema que no tenemos que dejar de lado, como es el tema de la seguridad. Y entiendo que la pandemia es el tema vital en la agenda de hoy, pero hay cuestiones ligadas a la seguridad, porque eso lo sufren todos los días nuestros vecinos, nuestra gente, nuestro pueblo. Necesitamos inmediatamente, y por eso hemos presentado una nota, señor presidente, a los efectos de que se constituya, que no entiendo por qué hasta el momento no está funcionando, la Comisión Bicameral de Seguridad. Yo creo que ha sido una herramienta histórica de este Poder Legislativo, de este Parlamento, y que ha generado en otros momentos y en otros tiempos muchísimos aportes interesantes, no solamente a la política de seguridad, sino también a un montón de cuestiones que a la larga terminan resolviéndose, ya sea en el ámbito legislativo o en el ámbito ejecutivo. Creo que es una lástima que esta comisión tan importante no esté funcionando. Por eso hemos presentado una nota en ese sentido, señor presidente, en aras de que esta comisión rápidamente entre en funcionamiento, máxime teniendo en cuenta el contexto de emergencia por el cual está atravesando la provincia de Mendoza. También, señor presidente, y en aras de seguir colaborando con el gobierno provincial, creo que resulta de vital importancia y no perder la vista sobre la comisión de seguimiento de la emergencia, que creo que en eso le cabe a todos la responsabilidad de que la misma siga funcionando, pero particularmente al oficialismo, porque la emergencia la tenemos que controlar, la tenemos que evaluar, la tenemos que chequear permanentemente a ver cómo va avanzando, cómo vamos trabajando, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista económico. Creo que esa comisión tan importante ayuda, o fue plasmada con esa idea de ayudar en el control del manejo de los fondos en este momento de pandemia. Creo también, señor presidente, que hay que sumar a la justicia penal y sobre todo a que estos hechos, a los cuales el gobierno provincial le da tanta importancia y por eso manda este proyecto, que si a la larga la aplicabilidad de la norma no cae dentro de un marco de justicia, de igualdad y de equilibrio, por más que sancionemos normas que puedan generar utilidad, las mismas no van a surtir el efecto que creo que todos intentamos que genere y que sea una herramienta que ayude en este contexto de emergencia. Digo esto porque nosotros, y en esto es a título personal, presentamos un pedido de informe como consecuencia de lo que se dio en su momento con la hinchada de Godoy Cruz, al producirse un fallecimiento de un personaje muy querido en el departamento de Godoy Cruz, y hasta el momento ese pedido de informe no ha sido contestado, y no sé cuáles, en este caso, cuáles han sido las actuaciones judiciales que se han llevado al caso, y qué consecuencias, porque creo que la cuestión de equilibrio y de justicia tiene que tener un carácter igualitario y alcanzar a todos por igual. Con esto, señor presidente, quiero adelantarle, para terminar, que en su gran mayoría, los integrantes de este bloque van a apoyar este proyecto, pero a la hora de tratar el articulado en sí, voy a solicitar un breve cuarto intermedio para coordinar algunas cuestiones, dado que me quedan dudas sobre algunas partes del articulado. Por eso, apoyando este proyecto, solicito que antes de entrar en el tratamiento concreto del articulado, un breve cuarto intermedio para coordinar algunas cuestiones de práctica legislativa. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Mario Vadillo. Sí, es solamente para aclarar algo que dijo el diputado que me precedió, que yo no estaba citando los artículos 202, 203, que hablan de propagar una enfermedad y hablan de intencionalidad o negligencia, sino por el contrario, el artículo 205, que es un delito tipificado solamente en forma abstracta y formal, es decir, no se necesita ningún tipo de culpa o dolo, sino solamente infringir las normativas dispuestas por la autoridad. Esto es muy importante destacarlo porque es lo que se está en este momento viendo acá. Es decir,
si está prohibido hacer eventos adentro de un hogar, esa es la violación, no importa si ese evento contagie o no contagie la enfermedad o la epidemia. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Martínez. Gracias, señor presidente. Yo quiero dejar claro que me parece que los contextos hay que tomar atención y hay que analizarlos de forma diferente. El contexto de septiembre del 2018, cuando se aprobó el Código Contravencional, no tiene nada que ver con el contexto de hoy. Yo voté en contra en el 2018, pero yo creo que ahora el contexto es distinto y aparte es una norma transitoria. Entonces, desde el bloque del Partido Intransigente quiero dejar claro que no es una contradicción votar hoy a favor de esta normativa. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Marcelo Aparicio. Sí, señor presidente, es para dejar constancia de mi voto negativo al presente proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado López. Gracias, señor presidente. Entiendo que estaríamos cerrando la lista de oradores porque no hay más, por lo menos en lo que me figura a mí en el sistema, no hay más pedido de palabra. Simplemente hacer algunas apreciaciones que me parece importante dejar aclarado, independientemente de que ya ha sido muy claro en los fundamentos del proyecto nuestro miembro informante, la diputada Rodríguez, que ha marcado indudablemente cuáles son los motivos por los cuales el proyecto ha sido elevado por el Poder Ejecutivo. Y la verdad que yo quiero poner de manifiesto que para dar esta lucha contra esta pandemia se viene haciendo un sacrificio muy importante desde el punto de vista económico, pero también y fundamentalmente social, de toda la sociedad mendocina hace más de 95 días. Y muchas veces este sacrificio, que a muchas familias les significa estar alejados de sus seres queridos, ver interrumpidas sus acciones cotidianas y a toda la sociedad en un proceso de adaptación permanente, con el simple e importante hecho de garantizar la salud de todos los mendocinos. Y muchas veces ese sacrificio que ha significado que hoy Mendoza se encuentre en una de las fases más altas en la lucha contra esta pandemia se ve interrumpido por la mala conducta de algunos mendocinos que no cumplen con lo que se establece por las normas que regulan nuestra vida cotidiana. Está además en hablar de las características de este virus, de la alta capacidad, no solamente de transmisión, sino de adaptación que está mostrando, dado que también ha mostrado que tiene mutaciones en aquellos lugares donde ya han pasado por etapas en las que nosotros nos encontramos, y eso indudablemente que da un manto de dudas de cuánto será el proceso que tendremos que enfrentar en estas situaciones. ¿Cuánto será el tiempo que nos resta seguir viviendo en estas condiciones y cuánto es el periodo de tiempo, y vuelvo a repetir, de sacrificios que la sociedad mendocina tiene que hacer para dar y para llevar adelante esta lucha en las aceptables condiciones que nos pone a los mendocinos de cara a lo que está pasando en otros lugares de nuestro país. Recordemos que en otros ámbitos, en otras provincias, también se ha necesitado ir hacia impedir la circulación de las personas, por ejemplo, porque las condiciones del lugar lo ameritaban. Y ahí está la responsabilidad del gobierno, e indudablemente que del Estado en su conjunto, de tomar las medidas que sean necesarias, por más
menos simpáticas políticas que sean o por más malas noticias que signifiquen para la sociedad, el fin último es garantizar la salud de la sociedad en su conjunto. Por eso a nadie le gusta dar este tipo de noticias y entendemos que en muchos casos, porque ideológicamente no acompañemos parte de la redacción de este artículo que se incorpora al Código Contravencional, no significa que el gobierno tenga que tener la responsabilidad de llevar adelante este tipo de decisiones y nosotros como ámbito legislativo acompañarlo en establecer una norma, está bien, de carácter transitorio y esperemos que sea por el menor tiempo posible, porque está atado indudablemente que a lo que dure la emergencia del COVID-19, pero necesaria al fin. Y una aclaración que tiene que ver con la redacción que tiene este artículo es que está en sintonía a lo que viene estableciendo el Código Contravencional en prácticamente la totalidad de sus artículos que aplican sanciones, donde las figuras de la multa económica, del arresto y del trabajo comunitario son figuras de sanción que se aplica a lo largo de todo el Código. Por lo tanto, a veces las expresiones alarmantes de acuerdo a las medidas que se toman en este artículo van en sintonía con lo que significa tener un Código Contravencional que de alguna forma aplique sanciones a las conductas que no van en línea al equilibrio como sociedad que necesitamos los mendocinos. Por eso adelanto el acompañamiento de nuestro interbloque, indudablemente que también tenemos algunos legisladores que nos han expresado la necesidad de no acompañar en este artículo, pero en su gran mayoría queremos darle al gobernador y a todos los mendocinos transitoriamente esta herramienta que creemos que va a ser importante para dejar sentadas las bases de la convivencia entre los mendocinos en este contexto excepcional que estamos viviendo en nuestra provincia. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Si ningún diputado va a hacer uso de la palabra, se pondrá en consideración en general el expediente 78042 con las modificaciones que obran en secretaría. Por favor, sírvanse votar por el chat. Aprobado. Ahora vamos a tomar este breve cuarto intermedio que había solicitado el diputado Germán Gómez. Intermedio. Le pido a los legisladores que están en el recinto que por favor tomen asiento. Vamos a continuar ahora con la votación en particular, con algunas modificaciones que se han consensuado en este breve cuarto intermedio. Tiene la palabra el diputado Germán Gómez. Gracias, señor presidente. Es para solicitarle que se lean esas modificaciones, a las cuales voy a hacer referencia previo a la votación, a los fines de que cada legislador sepa lo que estamos votando. En particular, hemos solicitado nosotros que se eliminen las sanciones económicas, porque si no, llevaría a que en muchos casos sí generaría este articulado una discriminación en cuanto al que pueda pagar una sanción económica, extingue la acción penal. Entonces, lo que estamos planteando es que la sanción, en cuanto a lo que pueda hacer en materia de arresto o lo que pueda hacer en materia de prestar servicio comunitario, sea de cumplimiento efectivo. Y que no a través de un pago de una unidad fiscal pueda quedar eximido de la responsabilidad. Si no, en definitiva, no vamos, a mi modo de ver, modestamente, no vamos a alcanzar los fines que plantea dicho articulado. Es decir, que prácticamente, con algunas aclaraciones que se han hecho en la primera parte del artículo del proyecto, se votaría el proyecto que remitió originalmente el Ejecutivo Provincial.
Muchas gracias, presidente. Del bloque de Frente de Todos, ahora vamos a leer por secretaría. Bien. Incorpórese el artículo 119 bis a la ley 9099, el cual será redactado de la siguiente manera. Artículo 119 bis. Incumplimiento de normativas de emergencia en materia sanitaria. El que organizare y o alojare reuniones con personas sin parentesco en razón de la naturaleza, las técnicas de reproducción humana asistida, la adopción o la afinidad hasta el segundo grado en línea ascendente, descendente o colateral, que implique incumplimiento de las normas que regulan las actividades y las instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales dictadas durante la emergencia pública ratificada por la Ley 9220, será sancionado con 15 días hasta 30 días de arresto o trabajo comunitario desde 60 días hasta 80 días. En caso de reincidencia, la sanción será elevada al doble de su mínimo y máximo. Muchas gracias. Ponemos en consideración el artículo primero. Por favor, sírvanse votar por el chat. Aprobado. El artículo 2 es deforme. Habiendo sido aprobado y en general y en particular, pasa al Senado en revisión. Por secretaría se enunciarán los sobretablas. Bien. Del bloque Unión Cívica Radical, el expediente 77982, 77984 con modificaciones, 77992, 78000, 7802, 78003, 78004. Del bloque Partido Frente de Todos Justicialista, el expediente 77973 con modificaciones, 77974 con modificaciones, 77986, 77987, 77989, 77990 con modificaciones, 77995 con modificaciones, 77996, 77997, 78005 con modificaciones, 78006 con modificaciones, 78013, 78014, 78015, 78017, 78019 con modificaciones y 78021 con modificaciones. Del bloque demócrata, el expediente 77993 con modificaciones. Del bloque Partido Protector, el expediente 77994 y el expediente 78018 con modificaciones. Y del bloque Frente Renovador Unión Popular, el expediente 78009 y el expediente 78037. Sometemos a consideración la voluntad de tratar los mismos sobre tablas. Se pone en consideración, por favor, voten en el chat. Aprobado. Ahora ponemos en consideración, en general y en particular, la totalidad de los expedientes. En consideración, por favor, voten por el chat. Aprobado. Se dará cumplimiento. Tiene la palabra el diputado Aparicio. Sí, señor presidente. Para agradecer la aprobación del expediente 78021, el cual
es para solicitar al Poder Ejecutivo que informe, en particular en este caso, sobre el modo contractual que tenía el trabajador Facundo Márquez, que falleció en un accidente de tránsito el martes 16, trabajador de 39 años de la Subsecretaría de Trabajo. Trabajador que dejó lamentablemente 2 hijitos, uno de 4 y otro de 8 años sin sustento. Este trabajador, como cerca de 70 trabajadores y trabajadoras de la Subsecretaría de Trabajo, vienen sufriendo una terrible situación de vulnerabilidad a sus derechos laborales, alimentarios, por parte de la Subsecretaría de Trabajo, que es donde ellos prestan y ellas prestan trabajo, servicio. Viene el día 8 de mayo de este año, yo hice un pedido de informe al Ejecutivo Nacional para que me informara qué sucedía con estos casi 70 trabajadores y trabajadoras, entre los cuales hay inspectores, inspectoras, abogados y distintas funciones que cumplen los trabajadores y trabajadoras de la subsecretaría. Uno de ellos era Facundo. Obviamente, como nos viene pasando permanentemente en esta Cámara, los pedidos de informe del 8 de mayo a esta fecha no han sido contestados. Hoy Facundo ya no está con su familia ni con sus compañeros de trabajo. No sabemos en qué situación queda su familia. Él falleció en un accidente de tránsito yendo a trabajar, con lo cual era itinere, correspondería todo lo que la ley marca si estuviese en blanco. El 8 de mayo pedí un informe sobre la situación de los 70 trabajadores y trabajadoras. Hoy, 24 de junio, todavía no lo tenemos. Por eso quiero agradecer a la Cámara que apruebe este pedido también de informes nuevamente y además hacer reserva de todas las implicancias que puedan caberle a los funcionarios que no han contestado el pedido de informe en tiempo y forma y que no han resuelto esta situación de la provincia de Mendoza, porque lamentablemente hoy ya tenemos un fallecido que no sabemos con qué derechos laborales cuenta. También es dable destacar que sus compañeros y sus compañeras de trabajo al día de hoy no han cobrado los salarios y no saben en qué condiciones laborales están. Quiero nuevamente agradecer al cuerpo, pedir que el gobierno de la provincia efectivice a los trabajadores y trabajadoras de la Subsecretaría de Trabajo, que es medio complejo, ¿no? El órgano que debería controlar esta situación es el órgano que hoy tiene a los trabajadores y trabajadoras en una forma irregular de contratación. Y saludar y abrazar a la familia de Facundo Márquez y a todos sus compañeros y compañeras. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. 2 aclaraciones breves. Le recuerdo que están suspendidos los plazos producto de la emergencia y de la pandemia, con lo cual está en plazo el gobierno, dado que no se vencen los plazos, para ir contestando los pedidos de informe, y de hecho estamos recibiendo algunos. Y con respecto a tramitar los pases a planta, también le informo que en ese caso puntual se trata de fondos del gobierno nacional que están contratados a través de ello. Tiene la palabra el diputado Duilio Pesuti. Muchas gracias, señor presidente. Brevemente, para hacer referencia al expediente 77996, que fue aprobado hace unos minutos. Básicamente, estamos solicitando a Vialidad Provincial obras para reacondicionar el carril Barranca, la ruta provincial número 14. Y lo traigo a este recinto, lamentablemente, porque uno puede pensar que es uno de los cientos de calles y de rutas de jurisdicción de vialidad que
se encuentran en malas condiciones, pero particularmente el carril Barrancas tiene una historia que me parece conveniente que podamos compartir, porque en el año 2017, a raíz de un accidente, del fallecimiento de un vecino de Barrancas, la Municipalidad de Maipú decidió invertir cerca de 12 millones de pesos para mejorar la traza de la Ruta Provincial 14. Ya licitada la obra, ya publicada la obra, funcionarios del gobierno provincial, en una reunión en Barrancas, solicitaron que el municipio diese de baja a la licitación porque el gobierno de Mendoza asumía el compromiso de la repavimentación total de la ruta, cerca de 11 kilómetros. 2017, a la fecha, la obra nunca se realizó, ha sido incorporada 2 veces en el presupuesto provincial, y entiendo que en función de la situación, obviamente es una obra que hoy es difícil de poder realizar, pero el estado es tremendo. Hemos hecho presentaciones en Vialidad con imágenes de la ruta. La verdad que me hubiese gustado hablar de otra cosa y no de esto. Entiendo que es algo menor o puede parecer menor para muchos de los legisladores, pero para los vecinos de Barrancas es una promesa incumplida, por lo que apelamos a la buena voluntad del ministro Isgró para que pueda hacerse cargo de esta situación y que las condiciones del carril Barrancas, de la Ruta Provincial 14, le permitan una mejor transitabilidad y seguridad a todos los vecinos. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Mario Vadillo. Sí, muchas gracias, señor presidente. Es para agradecer a los diputados y diputadas que han acompañado el proyecto 77994, que es un proyecto que va a duplicar la cantidad de garrafas que hoy día están llegando en el programa Garrafa en los Barrios. Esta duplicación es muy importante en este momento, dado que lo que se pretende no solamente es aumentar la accesibilidad a la garrafa, sino también que se le quite la limitación de la indigencia para poder acceder a la garrafa. Hoy día, para que un vecino, un mendocino, que imagínense con el frío que hace hoy día, pueda acceder a la garrafa, solamente tiene que estar catalogado como indigente, es decir, tener un certificado de negatividad del ANSES. Ese certificado hoy día podríamos decir casi que ha pasado de moda, porque cuántas personas están en estado de indigencia, no poder salir a trabajar, o haber quedado despedidos, o no tener ninguna changa que podían hacer. Desde hace años yo vengo trabajando con el tema de las garrafas y los sobreprecios que hay en la garrafa social. Desde el gobierno nacional se ha dado siempre un precio máximo para la garrafa que hoy día está en el orden de los 400 pesos. Lamentablemente, sabemos y hemos luchado, y en esta Cámara también se han aprobado proyectos en el año 2018 para que la Dirección de Fiscalización y Control controlase esos precios máximos que se dan en las estaciones de servicio, en los corralones, pero sobre todo que controlase los sistemas de transporte de la garrafa, porque son ahí donde existe una mafia que lleva años transportando las garrafas y cobrando el sobreprecio, que en algunos lugares o localidades de Mendoza ha llegado a ser el doble. Hoy día hay lugares que se está cobrando casi 800 pesos la garrafa. El plan Garrafa en el Barrio es un plan que está subsidiado por la Subsecretaría de Desarrollo de la provincia, es decir, por todos los mendocinos, para que llegue la garrafa en el orden de los 200 pesos. Pero, lamentablemente, cuando se ha instrumentado, se ha hecho con este certificado de negatividad, y a uno se le parte el corazón cuando va a los lugares donde están todos los vecinos que han recorrido tal vez kilómetros con la garrafa al hombro, con una en bicicleta, algunos con andarilla que llevan 2 o 3 garrafas, y cuando llegan le dicen, ¿tenés el certificado de negatividad? Y la verdad que uno cuando los ve, lo menos que le tendría que pedir es un certificado de negatividad, porque no solamente no tienen el certificado de negatividad, no tienen a veces ni dónde caerse muertos.
Estos sistemas hoy en día no pueden seguir subsistiendo, no se puede seguir limitando al mendocino que va con una garrafa de 10 kilos, si tiene o no tiene un certificado de negatividad. Hay que darle la garrafa a los 200 pesos. Y cuando uno dice que puede duplicar esto, no estamos hablando de que va a ser una millonada de pesos la que se necesita para ampliar este programa. Este programa en el año 2017 solamente gastó 7 millones de pesos. Es decir, que para poder duplicarlo en este momento, creo que con 10 millones de pesos estaríamos pudiendo duplicarlo sin ningún tipo de limitación presupuestaria. 10 millones de pesos. Obviamente que lo podríamos tener en combustible de choferes de tantos funcionarios públicos. 10 millones de pesos. Con eso se podría dar accesibilidad. Y al dar accesibilidad ya no lo limitaríamos a los barrios como pueden ser en Bermejo, en Pedro Molina, en la Villa 25 de Mayo, bueno, todos los barrios que se consideran barrios carenciados. Hoy día, los que se han quedado sin gas son personas comunes, usuarios, que le han sido arrebatado el medidor por Ecogas. Ecogas que le sobrefacturó, que le hizo facturas estimadas, que le duplicó las facturas, también le han sacado los medidores. O lo peor de todo, que ya no tienen la capacidad patrimonial, económica, no tienen plata para pagar el gas y ahora están saliendo del paso con una garrafa. Esa garrafa tiene que llegar a todas las localidades de Mendoza. Y cuando llega esta garrafa, que no es menor lo que voy a decir, que cuando llega esta garrafa se empieza a pelear contra esta mafia de los transportes, porque obviamente si hay accesibilidad a una garrafa a 200 pesos, la de 800 se va a caer a pedazos. Esto es muy importante porque estamos peleando la pobreza, desgraciadamente, y estamos peleando una pandemia. Y cuando a las personas, sobre todo mayores, se le pide que estén en la casa todo el tiempo, se le tiene que dejar que tenga garrafa, porque si no, se van a enfermar y se van a morir de frío. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. No hay más diputados para hacer uso de la palabra, con lo cual pasamos a las mociones de preferencia. Ahora corresponden los pedidos de preferencia. Tienen la palabra los señores diputados y diputadas de los distintos bloques. Tiene la palabra la diputada Canale. Ahí se escucha. Bien, perfecto. Gracias, señor presidente. Es para pedir, por favor, preferencia con despacho del expediente 77.875. Está en la comisión del LAC. Este expediente trata de la posibilidad de que frente a embargos preventivos las personas o empresas embargadas puedan hasta 48 horas después de decretado el mismo ofrecer a cambio para su embargo bienes muebles o inmuebles registrables por el mismo monto embargado. Obviamente quedan fuera de esta solicitud de embargo los embargos realizados en conceptos de alimento. Gracias. Muchas gracias, diputada. Se pone en consideración el pedido de preferencia de la diputada Canale. Por favor, sírvanse votar por el chat. Aprobado. Tiene la palabra el diputado Jorge López. Gracias, señor presidente. Es para solicitar la preferencia con despacho del expediente 75.674. Es un expediente con un proyecto del Poder Ejecutivo donde se solicita sustituir el artículo 49 de la Ley 5.811 y derogar el artículo 56 del Decreto Ley 5.600. Muchas gracias, diputado. Se pone en consideración el pedido de preferencia del diputado López. Muchas gracias. Aprobado. Si ningún otro diputado o diputada va a hacer uso de la palabra, pasamos al periodo de homenaje. Se abre el periodo de 30 minutos para rendir homenajes. Tienen la palabra los señores diputados y diputadas. Tiene la palabra la diputada Zelaya. Gracias, señor presidente.
Mi homenaje en el día de hoy tiene que ver con el Día del Orgullo. Cada 28 de junio se festeja en todo el mundo el Día Internacional del Orgullo, en conmemoración de las manifestaciones realizadas en Nueva York por la comunidad LGBT, en contra de las persecuciones policiales vividas durante los años 60 debido a sus elecciones sexuales y expresiones de género. Desde ese momento y hasta ahora, y gracias a años de lucha por parte de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, se sancionaron en nuestro país leyes que tienden a reparar la desigualdad, como lo son las leyes de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la Ley Nacional de Reproducción Asistida, el reconocimiento de las uniones convivenciales de personas del mismo sexo en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, y leyes contra crímenes de odio y discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género. Sin embargo, queda mucho camino por recorrer. Todavía hay muchos prejuicios, odio, invisibilización, acoso callejero, golpizas y falta de oportunidades laborales. Incluso, aún en muchas partes del mundo, salir de la heteronorma sigue siendo un riesgo de vida. Por eso esta fecha va más allá de la frase "el amor es amor", sino que representa una lucha por la igualdad de los derechos y el acceso a oportunidades en todos los ámbitos de la vida, independientemente de la orientación sexoafectiva o la identidad y expresión de género. En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo sigue siendo una respuesta política. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Stocco. Diputada, tiene que habilitar su micrófono. Perdón, pensé que lo Ahí está. habilitaban ustedes. Decía que un 24 de junio de 1911 nacía un ensayista y novelista importante de nuestra querida República, y estoy hablando de Ernesto Sábato. Doctorado en física, desarrolló la actividad y la profesión de la física durante muchos años hasta que despuntó su vicio y su placer por la literatura. Cabe recordar muchas de las obras que escribió Ernesto Sábato, pero me interesa recordar un hecho que creo que para los derechos humanos es fundamental, y es que Ernesto Sábato presidió la Comisión Nacional de Desaparición de las Personas. Allí también colaboró en la publicación de la obra Nunca Más. Quiero destacar esto por sobre todas las demás obras, no por desmerecerlas, sino porque creo que tiene que ver con este concepto tan importante de los derechos humanos. Y si me permite, voy a leer una frase de don Ernesto Sábato, que dijo hace muchos años Ernesto Sábato: todo hace pensar que la Tierra va camino a transformarse en un desierto superpoblado. Este paisaje fúnebre y desafortunado es obra de esa clase de gente que se habrá reído de los pobres diablos que desde hace tantos años lo veníamos advirtiendo, aduciendo que eran fábulas típicas de escritores y de poetas fantasiosos. Recuerdo también que era un importante activista del Partido Comunista, don Ernesto Sábato. Y esta frase, escrita hace tantos años, creo que hoy cobra relevancia, porque estamos viendo esta tierra superpoblada y en una situación de desastre mundial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada. Si ningún otro diputado o diputada va a hacer uso de la palabra, se va a dar por clausurado el periodo de homenaje. Clausurado. No habiendo más asuntos que tratar y si ningún diputado o diputada va a hacer uso de la palabra, se da por finalizada la sesión del día de la fecha. Muchas gracias y ahí les habilito el micrófono